Si ha habido una asociación dentro del Poder Judicial especialmente dura con la ministra de Igualdad, esa ha sido la Asociación Profesional de la Magistratura, que exigió la inmediata dimisión de Irene Montero por sus ataques a los jueces. En un comunicado decía que claro que admiten las críticas a las resoluciones judiciales, pero recomiendan que si estas vienen de otro poder del Estado, tienen que hacerse con ponderación y prudencia. Además, avisaban que este tipo de ataques crean una alarma innecesaria en la confianza de las víctimas. Vamos a hablar ahora con su presidenta, ella es María Jesús Barco. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Yo no sé si habían vivido o sufrido algo similar a todo esto que está ocurriendo desde la semana pasada, porque bueno, es casi inédito que todas las asociaciones de jueces y magistrados, tanto conservadores como progresistas, coincidan en mandar comunicados públicos y casi con el mismo contenido. Bueno, la verdad es que en los últimos años hemos sufrido ataques diversos por parte, sobre todo, de Unidas Podemos, aunque es verdad que otros miembros del gobierno del Partido Socialista también hemos sufrido ataques por su parte. De hecho, si ustedes recuerdan la propia moción el día que fue la investidura de Pedro Sánchez, habló de la necesidad de desjudicializar Cataluña, por ejemplo, ¿no? Cuando los jueces nos hemos limitado simplemente a aplicar la ley, a aplicar el Código Penal. Por tanto, digamos que esto ha sido ya la gota que ha colmado el vaso después de ataques continuos y permanentes. Y más allá de que, bueno, a mí no me gusta mucho ni estoy muy conforme con esta forma de etiquetarnos a los jueces como conservadores o como progresistas, yo creo que sí, que han sido varias las veces en las que hemos salido en comunicados conjuntos pues pidiendo un respeto a las resoluciones judiciales, lógicamente dentro de la libertad de expresión y de que, cómo no, vamos a admitir la crítica, pero una cosa es admitir la crítica, una crítica que debe tener, entiendo, cierta solvencia cuando viene por parte de quien representa un poder del Estado, y lo que una cosa es criticar y otra cosa es que nos llamen directamente prevaricadores. Creo que eso ya es pasar todos los límites, y la semana pasada con las declaraciones que vinieron del Ministerio de Igualdad, no solamente de la ministra, también de la secretaria de Estado de Igualdad, que además nos mandaba a formarnos a los jueces. Caramba, a mí me gustaría saber dónde tiene ella la mínima formación en derecho, pero bueno, ahora es lo que se estila. Y las declaraciones de Victoria Rosell creo que fueron bastante duras, y bueno, lo hemos visto además continuamente a lo largo de estos días en Twitter, como Pablo Echenique o Pablo Iglesias pues nos han tratado pues un poco como de zapatilla, ¿no? Pero bueno, es lo Vale, habitual esa es la últimamente. parte, digamos. Sí. En estos ataques, sí, en esos ataques por parte de la parte de Unidas Podemos en el gobierno, ¿ustedes han sentido defendidos o respaldados por el gobierno, por la parte socialista durante estos días? Bueno, la verdad es que el Partido Socialista, como parte del gobierno, parece que se ha mantenido un poquito al margen, ¿no? de la polémica con Irene Montero. Recuerdo que cuando surgieron las primeras noticias, la semana pasada, la primera que habló fue la otra Montero, María Jesús Montero, y dijo que se podría cambiar, reformar el Código Penal y solucionar el error si es que lo había. También recuerdo que Patxi López, aunque no forma parte del gobierno, sí, del partido del gobierno, dijo que se podría volver a modificar el Código Penal, y los que habían salido de prisión que volvieran a entrar, y a los que se les había rebajado la pena que se les volviera a subir, pero lo cierto es que no he visto apoyos explícitos por parte de otros miembros del gobierno. No sé si el que calla otorga a lo que dice la ministra o el que calla otorga a las peticiones por parte de las asociaciones. También es verdad que esta vez ha habido una reacción por parte del Consejo General del Poder Judicial que se produjo de manera inmediata después de las declaraciones de Victoria Rosell y de la ministra de Igualdad, de Irene Montero. Y bueno, y eso es algo de agradecer, porque con carácter general el Consejo General del Poder Judicial se ha mantenido mudo ante los ataques que recibía la carrera judicial. Pocas veces ha reaccionado. Últimamente algo más, pero hemos estado un poquito, como dirían en mi tierra, que es la tierra de muchos de los que están ahí, dejados de la mano de Dios, ¿no? Pero bueno, ahora parece que ahora sí hemos tenido esa respuesta. De hecho, estoy viendo ahora en las imágenes a Maru Carmona, a la vocal del Consejo, que es la presidenta del Observatorio de Violencia contra la Violencia de Género, y efectivamente, además del comunicado que sacó el Consejo con carácter general, se sacó un comunicado específico desde la presidenta de esta vocal diciendo, bueno, hablando de la formación de los jueces de este país en materia de violencia, en materia de perspectiva de género, que es lo que se nos reprocha por el gobierno, por el Ministerio de Igualdad.
Señor del Barco, hemos conocido esta tarde que la Fiscalía General ordena rechazar algunas rebajas a violadores de la ley Montero y ordena también revisar las penas solo si está fuera de la horquilla de la ley del sí es sí. Es decir, que ordena oponerse a estas rebajas, que algunas ya han sido aprobadas por los propios fiscales. ¿Qué le parece esto? En realidad la Fiscalía parece que se acoge a la disposición transitoria quinta del Código Penal del año 1995. No sé hasta qué punto podemos considerar que una disposición transitoria 27 años después que se dicta expresamente cuando se promulga el nuevo Código Penal, el del 95, y que se deroga el del año 73, puede tener hoy vigor. Entre otras cosas porque el propio legislador, cuando ha querido, ha dictado disposiciones transitorias. Si ustedes ven la última reforma importante que se hizo del Código Penal, en la que se reformaron muchos preceptos del Código Penal, existía una disposición transitoria referida a en qué términos debía hacerse la revisión de las sentencias, digamos, como excepción o como una forma de modulación de ese principio esencial de retroactividad de las disposiciones cuando son más favorables, o las penas cuando son más favorables al condenado. Por tanto, entiendo que lo que ha venido a decir la Fiscalía es que, y creo que dice que cuando hay una pena en su grado mínimo o en su grado máximo o impuesta en la mitad superior o en la mitad superior, sí que procedería a la revisión, pero que no va a proceder en otros casos, algo que por otra parte es evidente. Una cosa es que se revisen todos los procedimientos que tienen esa sentencia condenatoria firme, y otra cosa es que esa revisión traiga aparejada una rebaja de la pena, porque no, habrá ocasiones en las que la revisión nos lleva a la conclusión de que la pena a imponer, incluso con la nueva legislación, pueda ser la misma. Por tanto, lógicamente se revisarán los procedimientos, porque esto es una disposición expresa del Código Penal, del artículo 2 del texto penal, pero eso no significa que todas las revisiones vayan a ser favorables. Pero cuando tenga que ser favorable, tendrá que serlo, porque existe un principio esencial que es favorable al reo, que es un principio que inspira nuestro derecho penal, que inspira el derecho del resto de las democracias occidentales, y que además está amparada por la doctrina del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No nos olvidemos de que España tiene suscrito una serie de convenios internacionales, bueno, que tratan de proteger y de amparar al ciudadano en sus derechos y libertades, también cuando el ciudadano es un delincuente y ha sido condenado. Lo que está claro, señora del Barco, es que este problema que han creado los legisladores se pasa ahora al Poder Judicial para que el Tribunal Supremo unifique criterios y dicte jurisprudencia. ¿Esta es la única solución, la única vía en estos momentos ante una situación tan anómala como la que estamos viviendo? Bueno, el Tribunal Supremo lo que hará seguramente será fijar caso a caso en aquellos asuntos que lleguen a su mesa porque se recurran, si procede en ese caso concreto o no la revisión. No veo muy posible que se pueda hacer, fijar estos criterios generales como parece que sugirió el otro día Pedro Sánchez a la Sala Segunda. Es que las revisiones son caso a caso, pero igual que se hace caso a caso la imposición de la pena, con una individualización concreta y en la que el tribunal sentenciador ha examinado a la hora de determinar por qué a un señor se le pone una pena de 3 años y no de 3 años y 6 meses, justificar el por qué. Por tanto, creo que esa unificación de criterios a la que está aludiendo continuamente el Gobierno, como que parece que vienen a resolverme el problema que yo he creado, a lo mejor no se lo resuelven, porque el Tribunal Supremo va a resolver, creo, cada asunto que tenga en su mesa, porque cada asunto es diferente y en unos dirá que procede la revisión y en otros que haciéndose esa revisión no procede ninguna modificación de la pena. Yo me imagino que algunos se agarrarán como un clavo ardiendo a aquellos casos en los que el Supremo diga que no cabe la revisión, pero bueno, yo pienso que bueno, los jueces tenemos la obligación de aplicar la ley, de aplicar ese principio de la retroactividad de esa norma favorable, y nos tendremos que ajustar a la ley, tanto los jueces de a pie como los que están en la Sala Segunda. Bueno, fueron muchos los organismos que lo advirtieron a través de varios informes, incluido también el Consejo General del Poder Judicial, algo que niega la ministra. Pero claro, esta ley se aprobó en Consejo de Ministros por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Señora del Barco, le pregunto, ¿hay más de un responsable? Y le pregunto también, ¿se demuestra que los legisladores y el Ejecutivo carecen de conocimientos jurídicos suficientes? Lo cual sería muy grave. Bueno, no lo sé, a lo mejor hay que preguntarle a la delegada de Igualdad que a los jueces nos mandaba el otro día a estudiar, quién carece de formación jurídica. Lo que parece evidente es que las advertencias se hicieron. Es que es más, cuando se hicieron las advertencias en el informe del Consejo General del Poder Judicial,
el rechazo al informe vino del propio Ministerio de Igualdad, que una vez más trató, en este caso, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y a su presidente de machistas, de ser contrarios a las reformas progresistas, del gobierno de progreso y del gobierno feminista e igualitario. O sea que el informe lo conocían y estas advertencias se hicieron. Pero más allá de las advertencias, caramba, que en ese ministerio hay muchos eh, expertos o asesores, no sé en qué, realmente qué asesoran, porque si sale una ley tan importante que además es la bandera de tu ministerio, que es el eslogan con el que has acogido el maletín ministerial y de lo que estás continuamente hablando, de la ley del sí es sí, hombre, yo digo que un poquito de cuidado a la hora de legislar sí que habría que tener. Pero es verdad que este proyecto de ley sale del Consejo de Ministros, que lo integra el presidente y todos los ministros. Y es cierto que se ha votado por una mayoría absoluta, no solamente del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Por tanto, creo que, hombre, tendrían que hacer un examen de conciencia todos los que votaron a favor para ver si realmente se leyeron lo que estaban votando, si vieron los informes, y no vale decir, es que los informes se ocultaron, que leía el otro día en una noticia. Hombre, vamos a ver, la prensa, digo yo, que nuestros políticos la leerán y sabrán que cuando salió este informe del Consejo General del Poder Judicial, la crítica y las advertencias que se hacían en este informe del Consejo General del Poder Judicial fue objeto de insulto también por parte y de cuestionamiento por parte del Ministerio de Igualdad, y todos lo vimos en la prensa. Hombre, no puede ser que solo lo viéramos los jueces y los abogados, que también han advertido, y es que cualquier persona que está en redes sociales y que vive en el mundo jurídico sabe que esto iba a pasar. Entonces, hombre, ahora decir no me avisaron, pues no sé qué más aviso se pretendía. Antes de pasar para que los tertulianos que me acompañen también le hagan alguna pregunta, no le ha gustado nada le ha gustado en general a los jueces esa exigencia de Irene Montero para que se formen en violencia de género. Pero le pregunto, ¿usted conoce a jueces machistas? ¿Ha visto sentencias que destilen ese olor? Yo es que de verdad que lo que voy a decir, lo voy a decir entre comillas. Quiero decir, una carrera que está formada por el 54% de mujeres, me cuesta decir que sea una carrera machista. Pero digo entre comillas porque no quiero dar a entender que el 46 restantes, por el hecho de que mis compañeros sean varones, sean machistas. Mire, la media de edad de los jueces de este país creo que está ahora en 51 años. Yo creo que ya me la he pasado, pero siempre me quiero agarrar. Pero creo que estamos entre 50 y 52 años de media. Vamos a ver, que nos hemos formado en los principios constitucionales, que muchos de los avances que ha habido en este país en materia de políticas de igualdad, de políticas de conciliación, que han permitido a la mujer acceder al mercado de trabajo, que han permitido el reconocimiento de derechos laborales a las mujeres, han venido de los juzgados, han venido de la jurisdicción social, han venido de la jurisdicción contenciosa administrativa reconociendo derechos en el ámbito contencioso administrativo a las funcionarias, igual que a los funcionarios. Quiero decir que los jueces de este país hemos trabajado en igualdad antes de que nadie viniera a darnos lecciones. Entonces, pretender decirnos que no estamos formados en igualdad, además en algo tan básico, mire, es que aquí cuando estamos hablando de aplicar, hacer una revisión y que eso pueda suponer una rebaja de la pena, es que no hace falta mucha perspectiva de género, simplemente saber que 2 años de prisión son siempre menos tiempo que 4 años de prisión. No hace falta formarse en perspectiva, va a decir que casi sin necesidad de saber matemáticas con perspectiva de género. Todo el mundo sabe que 2 es menos que 4. Pues hombre, una condena de 2 años de prisión, como se ha rebajado ahora en los tipos penales, él va a ser siempre menos que 4. No hace falta mucha formación, es de cajón, lo sabemos todos. Pero al margen de eso, ni la justicia de este país es machista, ni necesitamos una formación para dejar de ser machistas, porque es incierto. A lo mejor es el discurso fácil, pero es que no se corresponde con la realidad. Mira, a mí me cuesta mucho pensar en mis compañeros de a pie como jueces machistas y me cuesta mucho pensar en ellos a la hora de hacer la valoración de la prueba y de imponer una pena en un procedimiento, en un delito contra la libertad sexual. Y me cuesta mucho pensar en estos jueces machistas cuando somos los jueces los que desde los juzgados de violencia de violencia de género, de violencia contra la mujer, estamos amparando y protegiendo a las mujeres, junto con la labor esencial que se hace por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero desde luego, más allá del eslogan y de la palabrería, los jueces estamos amparando y protegiendo a las mujeres. Lo estamos haciendo con las leyes que tenemos en la mano, pero también es que a algunos se les olvida que existe una serie de principios constitucionales básicos
que nos protegen y amparan a todos los ciudadanos y que hacen que nuestro país sea una democracia. Y eso supone pues, que principios como el derecho a la presunción de inocencia haya que aplicarlos, que principios como el de la retroactividad de las leyes sancionadoras o menos favorables haya que aplicarse, que principios como el de la retroactividad de la ley penal cuando ésta es favorable al reo haya que aplicarlos. Y es que esta es la base, la esencia de nuestro Estado de Derecho y que lo que nos hace grandes como una sociedad democrática. El resto pues creo que nos lleva a otro tipo de sociedad que creo que ninguno hoy quiere vivir en nuestro país. Magistrada, mi compañera periodista May Mariño le va a formular una pregunta también. Sí, me gustaría, buenas noches, porque no me ha quedado claro qué proponen ustedes entonces para reformar esta situación, para solucionarlo, porque ya que lo del Supremo coinciden muchos en que no se puede esperar una unificación de doctrina, ¿qué es lo que se puede para solucionar esta situación? Y otra cosa, al margen de este asunto, ¿le gusta la ley en general? Empiezo por vamos a ver, desde el momento que se ha dictado una ley que puede ser más favorable al condenado, da igual que usted cambie la ley, esa ley ya hay que aplicársela a todas las condenas que se hayan impuesto. Otra cosa es las que se impongan desde el momento en el que se dictara una nueva ley. Por tanto, digamos que el mal ya está hecho y eso no tiene remedio. O sea, la ley más favorable se aplica siempre y aunque lo hubieran derogado a la semana siguiente, o sea que en ese sentido solución hay poca. Que si me gusta la ley, bueno, es que creo que la ley partió de una premisa equivocada y que partió primero de un eslogan y una ley penal no puede partir nunca de un eslogan que se sujeta en una pancarta, en una manifestación. Para mí el derecho penal es una cosa muy seria, es el instrumento punitivo del Estado. Es el principio de prevención especial y de prevención general que tiene la norma penal es esencial para que un Estado de Derecho funcione y para que la convivencia entre los ciudadanos de ese país sea una convivencia pacífica. Y lo vamos a ver con la derogación del delito de sedición, al que antes estaban ustedes refiriéndose. Yo creo que nuestro Código Penal, quizá en la regulación anterior podía hacerse, no sé, una revisión en la redacción de alguno de los tipos o de las agravantes, puede ser, pero distinguía entre el delito de abuso y el delito de agresión sexual y se le condenaba al agresor sexual como reo de delito de violación. Quiero decir que cuando nosotros hablamos de derecho penal y cuando tipificamos las conductas en el Código Penal, se establecen determinadas categorías que van de la menor gravedad a la mayor gravedad de esos hechos, que se impone una pena inferior cuando los hechos son menos graves y una pena superior cuando los hechos son más graves. Y que contrariamente a lo que se ha estado diciendo en las pancartas, en las manifestaciones desde el propio Ministerio de Igualdad, el consentimiento ha sido siempre el eje en nuestro Código Penal de los delitos contra la libertad sexual. Y todos sabíamos, y quiero pensar que en el Ministerio también lo sabían, que las relaciones sexuales no consentidas eran constitutivas de delito de abuso o de delito de violación, agresión sexual, en aquellos casos en los que había habido violencia o intimidación. Entonces, la regulación ha partido de una falacia. Y lo que han hecho ahora al equiparar los dos tipos penales en uno, al hacer una sola figura, pues ¿qué ha sido? Pues mire, que han tenido que rebajar la pena porque castigar el abuso sexual con penas tan altas como estaba para la agresión sexual era muy fuerte y por otra parte castigar solo la agresión sexual como el abuso quedaba en menos. ¿Esto qué ha supuesto? Que hemos tenido que rebajar la pena por abajo y rebajarla también por arriba. Y esto va a suponer, lógicamente, pues estas revisiones y yo creo que en definitiva quizá estemos protegiendo menos a las víctimas de los delitos contra la libertad sexual. Pero las reformas de las leyes las hace el Ejecutivo. El problema, señor del Barco, es cuando hay jueces que dicen que, como el caso de La Manada, que aquello fue un jolgorio. No, vamos a ver. Yo creo que nos hemos agarrado al voto particular, pero la sentencia de La Manada condenó, creo que a 12 años de prisión. Es cierto que luego el Tribunal Supremo elevó la pena, creo que a 15, pero no lo sé seguro y no me gustaría asegurarlo sin saberlo. Pero no nos fijemos en el voto particular, porque la sentencia condenaba a 12 años de prisión. La sentencia no fue absolutoria, fue condenatoria de 12 años de prisión. Por cierto, ahora la pena máxima sería de 12 años. Hemos bajado las penas. Antes era hasta... Ahora creo que han bajado. Antonio Casado. Quiero decir que cuando hablamos de la sentencia de La Manada, la sentencia de La Manada fue condenatoria, no fue absolutoria. Nos hemos agarrado o se han agarrado a un voto particular, pero es que estos señores fueron afortunadamente condenados y luego el Tribunal Supremo les condenó incluso a más años de prisión.
Bueno, creo que estamos de acuerdo en que no se puede centrar todo, no se puede uno ceñir en una especie de lapidación de una sola persona, como se ha hecho con la ministra Montero, porque ha habido fallos, porque el asunto, desde luego, tiene bastante más anchura que la peripecia política de esta ministra. En el Ejecutivo se hicieron las cosas con prisa, por la pancarta, porque se legislaba, como se suele decir, a golpe de telediario. En el Parlamento no parece que fueran muy diligentes a la hora de ver la técnica jurídica, de cómo se estaba haciendo ese texto. Pero no hemos dicho nada del Poder Judicial. Es decir, afecta al Ejecutivo, que hizo las cosas como lo hizo, de mucha prisa, afecta al Legislativo por desidia, y yo diría que el Judicial, y es la pregunta que le hago, probablemente no ha respetado demasiado lo que es el espíritu, no la letra, que también, evidentemente, ¿no? La letra de la ley, probablemente, pero también el espíritu, porque el espíritu de la ley, desde luego, no era el de poner a los delincuentes sexuales en la calle de ninguna de las maneras. En este sentido, le pregunto, ¿cree que ha podido haber algún fallo en la aplicación del Poder Judicial de esta ley respecto al espíritu de la ley que no se ha aplicado? Yo desde luego no conozco el contenido de las resoluciones concretas que han hecho la revisión, por tanto no sé si ha habido un error. Lo que sí que le digo es que hay un principio esencial en el derecho penal, y ese principio de legalidad y de tipicidad, y un principio que nos obliga a ser exhaustivos y taxativos en la aplicación de la ley penal. Aquí no vale solamente fiarse del espíritu de la ley, sino de lo que se está diciendo. El principio de legalidad penal es un principio esencial. Y lo que es delito, solo lo que dice ese tipo penal, y la pena es solo lo que dice ese tipo penal. Quiero decir que aquí cabe en el derecho penal hacer pocos inventos. A la hora de interpretar el Código Penal no cabe hacerse muchas burbujas, no hay que ceñirse mucho al tipo, y hay que ceñirse mucho en esa interpretación de la norma restrictiva en aquellos casos en los que procede esa restricción. Pero es que aquí tenemos un precepto muy claro, que es el artículo 2 del Código Penal. Es que eso hay que cumplirlo, que nos obliga a revisar aquellos casos en los que la ley penal nueva sea más favorable al condenado. Es que el artículo es tan claro que deja poco margen. Además, no dice se podrá, no dice revisará. O sea, no es algo que deje a la discrecionalidad del juez, debe revisarse. Lo que se ha hecho en otras ocasiones ha sido dictarle, como antes decía, unas disposiciones transitorias que modulan. En este caso no se ha hecho. Entonces, bueno, pues a los jueces no les queda más remedio que aplicar hacer esa revisión, y en los casos en los que ha procedido, pues hacer una rebaja de la pena con esa revisión. Lo que sí que estoy convencida, y no conozco a ninguno de los jueces que ha hecho esta revisión y ha tenido que rebajar la pena, es que esto no es plato de buen gusto para nadie. Yo creo que a los jueces, como al resto de los ciudadanos, los delitos contra la libertad sexual nos resultan repugnantes y execrables. A mí no me parece lógicamente comparable a un delito contra la propiedad o un delito contra la seguridad del tráfico, pareciéndome gravísimo que alguien se ponga al volante con una alcoholemia, ¿no? Me parece que es algo que afecta a la intimidad del ser humano, y a lo más que después de tu vida y tu integridad física, tu integridad y tu libertad sexual es lo más importante que tú tienes como individuo. Entonces dudo mucho de verdad que esto haya sido plato de buen gusto para ninguno. Por tanto, me temo que cuando se ha hecho esta valoración y estas revisiones en aquellos casos en los que ha habido que bajar la pena, pues creo que habrá sido, si me permite la expresión, con dolor de su corazón, de decir, bueno, ahora tenemos que bajarle la pena a este tío por continuar. Pero de verdad que, sin conocer el contenido, creo que es que nosotros entiendo que el espíritu de la ley era precisamente agravar las penas o que se castigaran estos hechos, pero el efecto ha sido el contrario. Pues no sé si por torpeza o porque no se ha querido atender a los avisos y advertencias que se estaban haciendo por los técnicos, o cuál ha sido el motivo. Hay quien dice, pero bueno, yo esto no lo quiero creer, que al final se han creado tipos tan amplios para que esto tenga un mayor margen de discrecionalidad, y que al tener menos taxatividad la ley penal y establecer menos horquillas, unas horquillas más pequeñas graduando la pena, pues al final genera más discrecionalidad, y al final los culpables vamos a ser, como no, los jueces, tanto por la aplicación de la pena como la revisión de las condenas. Yo quiero pensar que, hombre, que este enfrentamiento que parece que ha contra nosotros no es para eso. Sí, dígame. Le va a preguntar Pilar Cernuda, le voy a pedir que sea un poquito más breve en la contestación. Perdón.
después de escuchar la impresión de que usted no le ha sorprendido lo que ha ocurrido con esta ley, ¿no? Ha dado explicaciones sobre por qué estamos ahora con esta polémica y además ha puesto el acento en algo que algunos periodistas hemos hecho. ¿Cómo es posible que un ministerio, y además para un asunto tan delicado, ni hiciera caso, ni siquiera leyera en algunos casos tampoco el informe del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado, que se sabe que lo han enviado, e incluso del propio Ministerio de Justicia a través de su Consejo, del que forman parte 30 magistrados? Es decir, esa sorpresa se podía haber evitado si se hubiera por lo menos leído, por lo menos analizado o pasado a los asesores esos consejos realizados por instituciones profesionales y que además conocen muy bien las leyes y la Constitución. Pues desde luego que sí, pero es que ha sido todo lo contrario. Quiero decir, me consta que desde el propio Ministerio de Justicia, estando Juan Carlos Campo en el Ministerio, pues existía una oposición advirtiendo de que esto era lo que podía pasar, ¿no? Que se produjera esta revisión de las condenas y esto trajera como consecuencia una rebaja de las mismas. Pero es que claramente se dice en el informe del Consejo General del Poder Judicial, de verdad, es que era simplemente leerlo. Y es que, claro que se podía haber evitado, pero es que creo que no se ha querido evitar o simplemente hemos dicho, bueno, pues tiramos para adelante porque este es nuestro proyecto de ley y no queremos cambiarlo. Pero claro que se podía haber evitado, pero si cualquiera que se leyera el anteproyecto y que leyera el informe y que leyera el proyecto cuando estaba en su tramitación parlamentaria lo advertía. ¿Cómo no lo van a advertir los políticos que están en el Congreso de los Diputados y votan? Quiero pensar que cuando votan no levanta la mano o da al botón simplemente por disciplina de partido, sino que se han leído lo que tienen que votar. Porque estamos hablando de cosas muy serias. Aquí no estamos hablando de destinar 5 millones de euros más o hacer 1 kilómetro de carretera más o menos. Estamos hablando de la libertad sexual de las personas y de las penas que se imponen cuando se vulnera o se lesiona esa libertad sexual. Y a mí esto me parece muy serio, afecta a la dignidad del ser humano. Esto no es jugar Pablo Iglesias, ¿sabe el comentario de Pablo Iglesias cuando conoció al ministro entonces de Justicia, lo que dijo de él cuando le hizo una llamada de atención de que aquello no había que revisarlo? ¿Sabe usted lo que dijo, no? ¿Lo recuerda? Machista trasnochado. Ah, bueno. Le llamó machista trasnochado. Machista trasnochado, esa fue la... A Juan Carlos Campo. María Jesús. Me sorprende. María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de los Magistrados, gracias por atender a Castilla y León Televisión, que me acabo de enterar que es su tierra. No sé de qué provincia es usted, si nos lo puede decir. Valencia. Ah, de Palencia. Bueno, pues nada. Donde hace frío de verdad. Pues muchas gracias por atender Pues gracias por atender a la televisión de su tierra. Gracias. A ustedes. Hasta luego.